como dice la canción, que Jesucristo, nuestro Salvador, pagó el precio para que usted y yo, que estamos aquí hoy día, podamos disfrutar de esa victoria. Amén. Estoy un poquito sentimental porque la canción me tocó. Dios es bueno. Para empezar, hoy vamos a estar hablando del gozo y la paz. Y el libro, me encanta el libro porque el libro empieza dando ejemplo de dos personas, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito de esas dos personas y yo quiero que ustedes me digan con quién de esas personas ustedes se identifican, ¿verdad? Vamos a Romanos 15:13, rapidito. Romanos 15:13. Ok, la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque ustedes confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Y el tema que vamos a estar cubriendo hoy es gozo y paz. Pero hoy nos vamos a enfocar en el gozo, ¿verdad? Vamos a hacerlo en el orden como va. En este versículo que acabamos de mencionar ahora, Pablo le está exhortando a la iglesia a recibirse los unos a los otros como hermanos, ¿verdad? Como nosotros lo hacemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Cada vez que tenemos la oportunidad que Dios nos da para estar aquí en su casa. Dice que todo el plan de redención está adaptado para que nosotros nos reconciliemos con nuestro bondadoso Dios, los unos con los otros, sean judíos, sean gentiles, ya sean esclavos y libres, ricos y pobres, fuertes o débiles. De modo que cada uno de nosotros podamos alcanzar la esperanza permanente de vida eterna por medio del poder santificador y consolador del Espíritu Santo. Amén. Nuestro propio poder nunca podría hacer esto. Pero sí por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da ese verdadero gozo y esa paz que cada uno de nosotros necesitamos en los momentos que a veces vienen circunstancias a nuestras vidas que nosotros no esperamos. Y son en esos momentos más difíciles que nosotros necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos dé de su fuerza y de su gozo y de su paz. Amén. Dios es bueno. Vamos a Gálatas 5:22. Sí, Gálatas 5:22, gracias. Aquí está hablando de que el gozo, de lo que vamos a hablar hoy, es un fruto. Y los frutos se cultivan, ¿verdad? Por eso dice que es un fruto del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Pero nos vamos a enfocar en gozo y paz, porque nuestra hermana Mayra había hablado del amor a la semana pasada, ¿verdad? Vamos, después de aquí me puedes poner Primera de Pedro 1:8, Primera de Pedro 1:8. Ok, el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, dice que ningún hombre, ningún ser humano puede encontrar el gozo verdadero hasta que se encuentra con su Señor. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos de siempre recordarlo. Amén. Nunca vamos a tener un gozo verdadero si no tenemos una relación entrelazada con nuestro Señor Jesús. Amén. También dice que cuando esa persona tiene esa relación y esa conexión enraizada con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, también dice que las circunstancias terrenales que están pasando en ese momento no lo van a mover, porque adentro de él va a brotar esa promesa preciosa que Dios dice que nos va a dar por medio del Espíritu Santo, que es el gozo. Amén. Dice también que el gozo cristiano puede coexistir, puede estar unido con el sufrimiento.
La palabra de Dios dice que el gozo no es ausencia de sufrimiento. Vamos a tener sufrimiento, amén. También dice que el gozo puede convivir con la tristeza. Van a haber veces que siendo cristianos, pues vamos a llorar, vamos a sufrir porque están pasando ciertas cosas, pero Dios siempre va a estar con nosotros, Él lo prometió. Y también dice que nuestro gozo va a ir aumentando a medida que nosotros vamos conociendo a nuestro Padre Celestial. Más y más y más profundizamos en Él, en el conocimiento de Él, más gozo que vamos a obtener. Ahora, el gozo y la paz son dos bellas virtudes que caracterizan a todo seguidor de Jesucristo, tanto a usted como a mí, ¿verdad? Pero cuando habla del gozo y la paz, habla de que son dos marcas inconfundibles que caracterizan a un cristiano fiel. Amén. Ahora vamos a ir a los 2 ejemplos que le había hablado, de los que habla el libro de discipulado, que quise ponerlo aquí en mi estudio porque tiene que ver con el tema que estoy hablando. El primer personaje se llama Bob. Y dice que Bob es un chico que él va a la iglesia regularmente. Rápidamente él te hablaría de su fe en Cristo, pero si tú lo observaras durante mucho tiempo, pronto vas a ver que no tiene mucha alegría en su vida. ¿Ustedes han conocido personas así? Dice que la mayoría de los días él está tenso, irritable y demuestra a las personas que le rodean que él no está libre o lleno de paz o lleno de gozo. O sea, que en el momento en que uno ve a esa persona, uno lo que ve sobre esa persona es pesadez y francamente es doloroso estar con esa persona. Pero por el otro lado está Tricia, que se oye como el nombre de nuestra hermana Tracy. Ella tiene una cualidad serena y alegre sobre de ella. No solo ella sonríe, ella está radiante, ella está shining. Y cuando tú la ves, te recuerdas de ese viejo himno que dice, le va bien a mi alma. Estar con ella es una delicia y un consuelo. ¿Con cuál de estas dos personas tú te sientes identificado? Más adelante, mientras se vaya desarrollando el tema del gozo, ese tema le va a ir dando herramientas para cómo usted puede vencer ese problema o esa dificultad en la que usted está atravesando al haberse sentido identificado con una de estas dos personas. Ahora, vamos a ver lo que significa el gozo, la definición de gozo. El gozo es esa profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. El gozo se recibe al ejercer fe en el Señor Jesucristo, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, honrar y obedecer fielmente sus ordenanzas y esforzarnos para ser más como la imagen de Jesús y cumplir sus propósitos. Ahora, la forma de mayor gozo en esta vida es cuando nosotros nos unimos a Cristo para ayudar a los demás, para servir al prójimo. Amén. Cristo vino a servir. No nos vamos a olvidar de eso. Amén. No nos vamos a zafar de eso. También nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tenemos que servir, no a que nos sirvan. También dice que esta es la vida como Dios quiso que fuera. Y eso es lo que está abajo del tema del gozo y la paz en el libro de discipulado. Esta es la vida que Dios quiso que fuera. Esta es la vida que Dios quería para nosotros y que Él quiere todavía. Amén. William Wilberforce dice, el gozo es la marca de un verdadero cristiano. Amén. Hay una canción que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y así debe de estar usted. El mundo no le dio el gozo, se lo dio Dios. Así que siempre proclámelo, siempre esté alegre. Amén. Eso es una característica y una virtud distintiva de los hijos de Dios. Dice la palabra hebrea del Antiguo Testamento, simha, y la palabra griega del Nuevo Testamento, shara, transmiten una profunda alegría interna que proviene y culmina en una expresión externa. En otras palabras, el gozo es tanto una condición o una cualidad como una acción.
La Biblia nos dice que en la presencia de Dios hay ¿qué? ¿Quién me puede decir qué hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo, plenitud de gozo. Y la plenitud expresa la condición de una persona que ha alcanzado o logrado su momento de máxima perfección o desarrollo. Este término se usa para hacer referencia al estado de bienestar o de integridad o equilibrio que un individuo siente cuando todo en su vida está bien, ya sea en la salud, al nivel laboral o al nivel personal. Lo contrario a plenitud sería escasez o vacío. Y así anda mucha gente por la vida, por este mundo, vacías, buscando con qué llenar ese vacío y no entienden que el único que puede llenar ese vacío con el que ellos están lidiando desde que nacieron hasta ahora es Dios. Es Dios, porque Dios es el único que puede llenar ese vacío y es el único que nos puede dar gozo, amén. Desde el punto de vista bíblico y cristiano, las personas alcanzan plenitud cuando sus almas, escuchen, cuando sus almas se llenan de amor a Dios y a los demás, como habíamos dicho ahorita, a servir como Jesucristo lo hizo, amar como Jesucristo lo hizo. Esto es posible cuando tenemos una relación íntima y continua, día tras día, de comunicación con Dios y obediencia a Él. La palabra dice que la plenitud es abundancia, que es la totalidad de las riquezas. Y cuando habla de plenitud, que es abundancia, una plenitud que es abundancia, se está refiriendo a Cristo. Y cuando habla de la totalidad de las riquezas, se refiere a Dios. Por tanto, todos nosotros hemos recibido la plenitud de Cristo, que es la totalidad de las riquezas de Dios. Cristo es nuestra plenitud, como la cantamos en la canción los domingos. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Amén. Eso dice, vamos a Efesios. Vamos a leer Efesios del 1 al 23. Porque aquí habla de que Cristo es nuestra plenitud y que esa es la totalidad de las riquezas de Dios, ¿verdad? Efesios 1 al 23. Ok. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Toda la palabra sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, escuchen, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amén. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, como nos hablaba nuestra hermana Mayra, y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que Él derramó sobre nosotros. Ahí está, abundante gracia, Cristo. Esa es la riqueza en su totalidad. Amén. Los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. El 8. Amén. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo,
un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios va a reunir todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, bajo el gobierno de Cristo, amén. Y todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que nosotros estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia, escuchen, una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad y la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Desde que me enteré de su profunda fe, este es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso, en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, yo no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Esa es la oración que nosotros debemos de hacer los unos por los otros. Amén. Pido que les inunde de luz el corazón. Y la luz es la palabra. Amén. Pablo pedía que la luz de Dios, la palabra de Dios, inundara el corazón de la iglesia de Éfeso, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo. Ustedes son el pueblo santo de Dios, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que va a venir más adelante. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo y quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud, oigan, quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Antes ustedes estaban muertos por causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que hoy día se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia. Y eso debe de causarnos gozos adentro de nosotros, la misericordia de Dios. Y nos amó tanto, tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Amén. Por eso esa canción me tocó, porque está hablando de la profundidad del amor de Dios. Amén. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, que todos nosotros hemos sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Y hasta ahí lo dejamos, porque si me dejan, sigo leyendo por ahí para abajo y me desvío del mensaje. Amén.
Pero es ese Efesios 1, el capítulo entero, ese capítulo toca. Ese capítulo, cuando tú lo lees, sientes un gozo que te quema adentro. O sea, porque ahí tú ves la realidad. Tú ahí ves la verdad que te hace libre. Y esa verdad que te hace libre te da seguridad, te da paz, te da gozo. Amén. De saber que Dios dio a su único hijo por ti y por mí para salvarnos del pecado. Amén. Dios es bueno. En el Nuevo Testamento dice que la plenitud es lo que se expresa a través de las riquezas. El salmista David dijo en Salmos 16:11. Vamos a Salmos 16:11 para ver lo que el salmista David dijo. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Wow, David entendió eso y le echó mano. Él conoció esa verdad. Y también nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Como lo dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese no lo tienes que poner. El gozo no es simplemente otra emoción, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu y una de las mejores armas que nosotros tenemos a nuestra disposición para pelear contra el desaliento. ¿Cuántos aquí han pasado por el desaliento? Yo he pasado por el desaliento. El que yo sea cristiana, el que yo le sirva al Señor, no quiere decir que yo voy a estar exenta de todas estas cosas. No. Vamos a tener problemas, vamos a tener sufrimiento, pero la palabra dice, no se preocupen. Cristo lo dice, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Ustedes no están solos. Amén. Eso dice, el fruto del Espíritu Santo es una de las mejores armas para pelear contra el desaliento. La ansiedad. Mira, ¿cuánta gente no sufre de ansiedad en esta época actual? Y más ahora con la incertidumbre de todo lo que está pasando. Y ustedes ven las noticias y ¿qué es lo que ven? Cosas horribles. O sea, yo no veo noticias porque yo rápido me deprimo. O sea, aunque a veces también las noticias exageran también y meten un montón de mentiras a veces, uno tiene que tener cuidado con lo que uno permite entrar a su mente, ¿verdad? Porque a veces lo que uno permite entrar a su mente causa ansiedad. También, una de las armas que podemos derrotar junto con el fruto del Espíritu Santo es la depresión y la frustración. ¿Cuántos aquí no se frustran, especialmente cuando son los exámenes finales? Que ya saben que ya se queda. Bueno, yo les voy a decir algo. Anoche yo no dormí nada porque yo sabía que ya me tocaba a mí y no dormí nada. Me vine a acostar como sin mentirle, como a las 3 de la mañana. Y tuve que pedirle, me puse a escuchar músicas, alabanzas de Abel Zavala, Ave María, y yo estaba ahí metida en la presencia y hasta se me salían las lágrimas y en esa dije, Señor, yo necesito dormir, porque si yo no duermo, yo me voy a cabecear cuando esté compartiendo la enseñanza. Déjame dormir, dame paz, dame tranquilidad, que yo pueda descansar tranquila, no preocuparme por nada, dejar que mañana se preocupe por sí mismo, ¿verdad? Y dejo todas mis ansiedades y mis preocupaciones en ti, porque me estoy ahogando en un vaso de agua. Y ahí nomás y me quedé dormida. Y yo dije, ay, qué rico. Cuando me levanté como a las 10 y dije, ay, qué rico. Es que Dios es bueno. Y ahí Dios le da fuerza a uno para hacer lo que tiene que hacer después en el día, ¿verdad? Dice, el gozo aquí, en la palabra, dice que el gozo recorre toda la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No hay nada en la Biblia que deje de hablar del gozo y la paz de Dios. Amén. Ahora, una de las preguntas que a veces mucha gente se hace es de dónde proviene la alegría o el gozo, porque alegría y gozo son dos palabras iguales, ¿verdad? Y la respuesta es de tener una comunión o relación íntima con el Señor
con Cristo, que es su Hijo, y con el Espíritu Santo. Póngame en el versículo, Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Este versículo se refiere al gozo del Señor. Y dice, Nehemías 8:10. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan. Y aquí está, en este es donde nos vamos a enfocar. Porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y ahí podemos ver bien claramente que este versículo de Nehemías 8:10 habla del gozo del Señor. Por eso es que es importante tener una comunión con el Padre, con el Señor. Amén. Ahora vamos al gozo de Cristo. Ese lo podemos encontrar en Lucas 10:21. Vamos a Lucas 10:21. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo. ¿Ven? Jesús también tenía gozo. Él se llenó del gozo del Espíritu Santo. Amén. Y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agrado. ¿Eso te agrada? Otro versículo también que habla del gozo del Espíritu Santo es Primera de Tesalonicenses 1:6. Ya hablamos del gozo del Señor, del gozo de Cristo, y ahora vamos a hablar del gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:6. Gracias. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Aquí dice, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo también es gozoso. Ahora, de esos 3 versículos que leímos, ¿qué es lo que más te sorprende a ti? Pues yo te voy a responder lo que me sorprendió a mí. A mí lo que más me sorprendió es que el Dios Truno al que nosotros le servimos, el Dios Trino, ¿verdad? Es gozoso. En Él desborda el gozo. A Él nadie le puede quitar el gozo. Cuando nosotros enumeramos los atributos de Dios, muchas veces nos apresuramos a mencionar que Él es santo, que Él es justo, que es misericordioso, que es omnipotente, amoroso, soberano, etcétera, como habíamos hablado sobre el Espíritu Santo, los atributos del Espíritu Santo. Pero se nos olvida que también Él es un Dios gozoso. Y esa es una de las características y de las virtudes que nuestro Padre Celestial tiene. Amén. Y por lo cual se destaca. Y nosotros podemos adquirir ese gozo y esta paz cuando permitimos que Dios esté con nosotros mediante una comunión íntima con Él. Amén. Sofonías 3:17. Cuando nosotros tenemos esa comunión íntima con el Señor, mira lo que hace el Señor. Sofonías 3:17. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador y se deleitará en ti con alegría. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores, porque Dios te ama. Y cuando Dios te ve así temblando, con temor, con inseguridad, con ansiedad, porque está pasando algo que tú no esperabas, Dios te dice, yo estoy aquí, yo estoy en medio de ti, yo cuido de ti. Y te abraza y te consuela, y ya como que te apacigua ya ese temor y esas aguas bravas, ese océano que está dentro de ti,
bramando con fuerza, Dios dice, aquí llegué, yo te voy a calmar. Se gozará por ti con cantos de alegría, con cantos de gozo. Amén. Dios se goza por nosotros con cantos de alegría. Amén. Cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Él. Si nosotros queremos ser felices de verdad, nosotros deberíamos de acercarnos a la fuente de la felicidad, que es Dios. Dios es la fuente del gozo y Dios es la fuente de la alegría. Nuestra hermana Mayra había hablado de que Dios es la fuente de amor. Así como Dios es la fuente de amor, Dios es la fuente también de todo gozo. Amén. C.S. Lewis, que el pastor habla mucho de él, dice que el gozo es el asunto serio del cielo. Y sí que lo es. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿no? A veces nosotros estamos aquí y a veces no nos huelen ni las azucenas. Llegamos a veces los domingos y a veces no nos reímos, pero sí escuchamos la alabanza, nos metemos en la alabanza, pero hay veces como que estamos idos. En el cielo no vamos a estar así. En el cielo va a haber gozo constante. Así que mira, vamos a agarrar aquí. Este es el lugar donde nos entrenamos. Amén. Y empezarlo a hacer aquí para cuando lleguemos allá arriba, estemos ready para alabar al Rey de Reyes y Señor del Señor, el autor y consumador de nuestra vida. Amén. Así como el Señor es la fuente de todo amor verdadero, como nos hablaba, ¿verdad? Nuestra hermana Mayra, cuando enseñó hace semanas sobre el tema del sello distintivo de los seguidores de Cristo Jesús, Él es la fuente de toda la alegría y gozo, amén, auténtico, verdadero. Y debido a que Él vive dentro de nosotros por su Espíritu Santo, el gozo infinito está disponible para nosotros incluso en medio de los tiempos más difíciles. David entendió que Dios era la fuente de su gozo y echó mano de ese gozo. Y resultado de ese gozo, David dijo en el Salmo 16:11. Vamos a ver qué fue lo que dijo David, resultado de ese gozo que recibió por haber tomado la decisión de echarle mano a ese gozo, ¿verdad? Y a esas promesas. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amén. Qué bueno es el Señor. Vamos a ver cómo es que se cultiva el gozo. ¿Cómo es que podemos cultivar el gozo? Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:16. Es bueno saber cómo nosotros podemos cultivar el gozo, ¿verdad? Estén siempre alegres. Amén. El hecho de que se nos diga estas palabras en 1 de Tesalonicenses 5:16 nos permite saber que el gozo no es exclusivamente un sentimiento como lo es la felicidad. Y aquí vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre gozo y felicidad, porque felicidad también Dios la usa, pero tenemos que saber cuál es la diferencia entre la felicidad que le agrada a Dios y la felicidad que no le agrada a Dios. Amén. En lugar de ser una emoción que va y viene, como la felicidad, que habíamos hablado del gozo, ¿verdad? Dice que el gozo o la alegría es una cualidad que nosotros podemos cultivar. Por eso es que dice en Gálatas que es un fruto, ¿verdad? Es algo que podemos encender, avivar la llama, o algo que podemos cosechar, ¿verdad? En la Biblia, si te fijas bien, la alegría siempre va a estar ligada a Dios. Y eso lo vamos a ver, no lo pongan, lo voy a leer solamente, lo vamos a ver en diferentes salmos. Más o menos yo busqué como 40 versículos que conectan con este tipo de gozo, ¿verdad? El primero es Salmos 32:11, dice: alégrense en ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Salmo 64:10, que dice: que se regocijen en el Señor los justos, que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los rectos de corazón. Salmo 104:34, quiera Él agradarse de mi meditación. Yo por mi parte me alegro en el Señor. Este era David. Hasta Joel 2:23 dice: alégrese, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en los tiempos pasados.
En otras palabras, aquí el gozo proviene de mirar más allá a las circunstancias temporales que podemos ver en el momento. Amén. El saber que tenemos que enfocarnos y mirar a la persona inmutable de Dios y sus promesas que Él ha puesto en su palabra. Amén. Para que nosotros le echemos mano, como hizo David. En la Biblia nosotros podemos ver el gozo o la alegría en las personas cuando reciben una invitación de Jesús, como el ejemplo puede estar en Lucas 19:6, cuando escuchan la noticia de la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús, cuando descubren el reino de los cielos, en Mateo 13:44, cuando encuentran la verdad del sepulcro vacío, que es la resurrección de Cristo, que ahora en este mes vamos a estar celebrando la resurrección de Cristo, amén. Cuando escuchan la enseñanza de Jesús, cuando experimentan las respuestas a sus oraciones. ¿Quién no se pone gozoso cuando tú estás pidiéndole al Señor en oración algo fuertemente y Dios te lo concede? O sea, eso trae gozo. A mí me trae gozo. Pasan tiempo con el pueblo de Dios. El pasar tiempo con el pueblo de Dios, eso trae gozo. Nuestra hermana Sister Jessie había hablado de la comunidad, la importancia de la comunidad. Amén. Cuando somos parte de la difusión de la verdad de Dios, de evangelizar a otros, escribir y recordar las experiencias que nosotros hemos tenido con Jesús, eso también trae gozo. Hay un sinfín de cosas que pueden traer gozo a nuestra vida. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre la felicidad y la alegría. Amén. ¿De dónde viene tu alegría? Es la gran pregunta que nos podemos hacer bajo de este tema. Vamos a ordenar nuestros pensamientos un poquito aquí. Dice, a menudo hablamos de la alegría como si fuera solo algo que los niños exhiben. A veces vemos a los nenes que siempre están gozosos, siempre están brincando. A veces yo veo a Esteban, al nene de la nena, de Dani, y que va corriendo por toda la iglesia. Y eso parece que la batería Duracell no se le quita, porque él corre por todo. Hay que agarrarlo, ¿verdad? Porque es tremendo el muchacho. Y vemos que parece que tiene exceso de alegría, exceso de gozo, pero es algo que la gente piensa que eso solamente se ve en los niños, pero no. O cuando esperamos las vacaciones o los grandes eventos de la vida, ¿verdad? Ejemplo, cuando nuestros hijos se gradúan con altos honores, después llega el momento en que deciden juntarse con una persona y hacer una vida y procrear y hacer una familia. O sea, esos son eventos que también traen gozo. Pero el gozo o la alegría está destinada a nuestra vida cotidiana. La Biblia no ofrece una distinción cortante o tajante, o sea, entre felicidad y gozo. De hecho, a veces parece usar las palabras como sinónimas. Pero lo que nuestra cultura llama felicidad y lo que la Biblia describe como felicidad son de hecho dos cosas diferentes. Definición de felicidad. La felicidad es solamente una emoción y depende de las circunstancias. Se puede apagar en un instante. Imagínate, maybe hoy yo me puedo pegar la lotería y estoy feliz y ya yo tengo ya más o menos la idea de lo que voy a hacer con ese dinero y cuando se me acabe el dinero ya estoy a mogollar, como el arroz blanco cuando queda megollo ya nadie me quiere ver, me usan hasta para tirarme en las paredes porque estoy triste. Por eso la felicidad es momentánea, es temporal, esa es la felicidad del mundo. Ahora, la alegría, el gozo, es una perspectiva permanente de la vida, perspectiva, a donde están puestos nuestros ojos, nuestra mente, amén. Permanente de la vida, fija, segura, persistente, firme, fiel, amén. La alegría es algo difícil de explicar a este mundo, porque depende de Dios. No viene de adentro de nosotros. Nosotros no podemos fabricar la alegría como lo podemos hacer con la felicidad. La alegría va más allá de la emoción. El gozo o la alegría es contentamiento a pesar de las circunstancias que estamos pasando. No depende del sentimiento o la emoción, como habíamos dicho, ya que es más bien una cualidad, una condición, una decisión o una acción. El Salmo 13, el Salmo entero, 13, este salmo nos habla
de una petición de consuelo en medio de la desesperación. Ahora, vamos a leer el Salmo 13. Salmo 13. Gracias. Dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? Este era David. ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustias en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Wow. David ahí parece que estaba bajo presión, ¿verdad? Con ansiedad, con ataque. Y David le dice a Dios, vuélvete hacia mí y contéstame. Oh Señor mi Dios, devuélveme el brillo a mis ojos, o si no muero. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, ¡ay, lo hemos derrotado! No dejes que se regodeen en mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. ¿Cómo ilustra el Salmo 13 que acabamos de leer la posibilidad real de gozo a pesar de las circunstancias difíciles en nuestra vida? Eso es una buena pregunta. La clave está en seguir confiando en Dios. No hay de otra. Seguir confiando que Él está ahí como poderoso gigante, que Él no nos abandona, que Él nos va a suplir y que está en control. Amén. David entendió eso. Aún a pesar de que Él no nos conteste inmediatamente nuestras peticiones. Porque hay veces que pedimos al Señor por cosas y Dios no nos contesta rápido y rápido nos agüitamos otra vez. No, tenemos que seguir firmes en el Señor, esperando en Él. Amén. Aunque no nos responda inmediatamente, seguir confiando en que Él hará. Amén. Muchos de los salmos que nosotros vemos en el libro de los salmos escritos por David, hay otros que son anónimos, que no sabemos quién los escribió, dice, muchos de estos salmos muestran que la alegría no es fruto de sentimientos volubles que suben y bajan como la montaña rusa, sino de la elección de poner la esperanza en las certezas de las promesas eternas que están en la palabra. Los salmos nos enseñan que aunque no nos regocijamos por la tragedia, aún podemos alegrarnos en medio de ellas. ¿Y cómo? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, confiando en que estamos sostenidos por un Dios que está con nosotros. Amén. Y que un día va a secar toda lágrima, como lo dice Apocalipsis 21:4. Pastor había hablado de ese versículo. Ya yo lo tenía aquí, por eso fue que sentí como que convicción de que ok, lo que Dios me está poniendo para compartir es confirmación, estoy bien. Vamos a Apocalipsis 21:4. Esta es una promesa. Dice, y Dios a través de Jesús dice que nos va a secar toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no van a existir más cuando estemos allá arriba con el Señor. Eso a mí me da gozo. El regocijo es una acción y una expresión de la fe que tenemos en las promesas, que tenemos en Dios, que tenemos en Jesucristo. Es un ejercicio de entrega esperanzada a Dios y una negativa a tratar las circunstancias temporales como la última palabra. Como que, ok, ese es el último estado en el que se van a quedar las cosas. No, la última palabra la tiene Dios, no la tiene lo que diga una persona. No la tiene lo que diga un médico, no la tiene lo que diga cualquier persona, inclusive hasta el enemigo que a veces nos está metiendo cosas en el oído. La última palabra la tiene Dios. Amén. Debido a todo esto podemos experimentar una especie de confianza tranquila, incluso cuando la vida es desagradable, cuando a veces estamos pasando por sufrimientos, dolores. Amén. A veces pasamos por rechazos de las personas, hasta a veces de nuestros mismos padres. Amén. No tenemos que ir por la vida desesperados, llenos de tristezas o fatalidad. Eso parece imposible, pero podemos afligirnos por las heridas actuales, incluso cuando nos regocijamos en las esperanzas futuras. Esa es una esperanza futura.
Eso es una promesa futura y yo me aferro a esa promesa, amén. A medida que entendamos mejor los propósitos de Dios y los aceptemos con mayor disposición, vamos a poder aprender a practicar la gratitud en lugar de quejarnos, como lo dice Santiago 1:2. Vamos a Santiago 1:2, porque aquí vemos también que debemos de ser agradecidos en todo tiempo. La gratitud va de la mano también con el gozo, amén. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué será que nos estarán diciendo eso? Me encantaba cuando era Pablo, sí. Ay, Pablo pasó por tantas cosas. Yo leo a veces los libros que Pablo escribió y todas las cosas que Dios le dio la oportunidad para hacer. Y Pablo pasaba por tantas cosas y hasta pidió 3 veces que Dios le quitara una espina, un aguijón. Y Dios le rehusó contestarle esa oración. ¿Y tú sabes lo que Dios le dijo? Pedro, ya no estés pidiendo más. Yo me imagino, ¿verdad? Yo en mi manera me lo imagino yo cómo fue. Pedro pidiendo, ay Señor, quítame la espina que me duele, que me molesta. Y Dios le dice, no, yo no te la voy a quitar. ¿Sabes por qué? Porque es en tu debilidad donde mi poder se perfecciona. ¿Y tú sabes qué? Pablo entendió eso y dice, pues mira, a mí me beneficia más gloriarme en mis debilidades porque el poder de Dios, que es su Espíritu Santo, va a reposar sobre mi debilidad. Qué gran secreto. Eso hay que echarle mano. Eso es una promesa. Eso trae gozo, amén. En lugar de despotricar o estar quejándonos contra el mundo, nosotros podemos descansar y regocijarnos en el cuidado soberano de Dios. ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía me queda, ¿verdad? Ya ese es lo que diría que cierra el broche de oro con el estudio del gozo. Ahora iríamos a la aplicación. ¿Cómo aplicamos todo esto que habíamos estudiado, que se nos dio ese consejo, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos? Cuanto más gozo y paz nosotros podamos cultivar, porque acuérdense, el gozo y la paz son un fruto. Eso se cultiva, ¿verdad? Cuanto más gozo y paz nosotros podamos cultivar en nuestra vida, más podremos compartir con los demás al ministrarles a ellos. Amén. Podemos servirle a otros como Jesucristo servía, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Amén. Recordemos que el gozo viene de tener una comunión con el Espíritu Santo de Dios. El gozo es algo por lo que podemos pedir en oración e invitar a que entre en nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, que seamos saturados, amén, del Espíritu Santo, para que podamos obtener todos esos frutos del Espíritu Santo en nosotros y fluyendo. Voy a mencionar algunas ideas, ¿verdad? Algunas, porque tengo muchas. Yo llené esto aquí con muchísimas, pero no me va a dar tiempo para compartirlas todas, ¿verdad? Porque tengo hasta cierto tiempo. La primera, cultiva el gozo. Cultiva el gozo. El gozo no se va a cultivar por sí solo. Tú tienes que meter mano, como cuando tú siembras una florecita. ¿Me entiendes? Tú vas a la tienda y compras la semillita. Preparas la tierra, la limpias, ¿verdad? Le echas agua, la abonas bien, metes la semillita y la tapas con tierrita. La pones en un lugar donde no le dé mucho sol, pero tampoco mucha sombra. ¿Me entiendes? No la tratas de ahogar con mucha agua. O sea, tú la cuidas, tú la cultivas, tú sacas tiempo. Amén. Para tú poder verla crecer, sana y saludable, que pueda tener muchos frutos y tú te puedas beneficiar de eso. Amén. El apóstol Pablo escribió una epístola completa sobre la importancia del gozo y el contentamiento, aun cuando se encontraba en prisión. Esto es lo que él nos recuerda. Esto es lo que nos recuerda el apóstol Pablo en su palabra, en Filipenses 4:4. Póngame en Filipenses 4:4, por favor. Estén siempre llenos ¿de qué? Digan, ¿cómo es? Alegría en el Señor. Y lo repito otra vez, alégresen, gócesen, amén. Esto
no es siempre, ese gozo, esa alegría no va a ser siempre posible en nuestra vida. Y seguramente va a ser más fácil decirlo que hacerlo, pero sobre todo en los momentos en los que las cosas no salen como nosotros esperamos, o atravesamos pruebas dolorosas, el cumplimiento de una promesa tardía, o tenemos dolores en nuestro cuerpo, cualquiera que sea, usted ponga lo que usted crea que sea ahí en ese blanco. Amén. El apóstol Pablo no estaba nadando en riquezas ni en salud cuando él escribió esas cartas en Filipenses. Al contrario, él se encontraba en prisión por causa de su fe y su visión probablemente era escasa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo él podía estar gozoso en esas circunstancias? Y aquí viene la aplicación. Él se regocijaba en el Señor. Pablo comprendió que su gozo no reposaba en los placeres pasajeros o efímeros del mundo, ni en la riqueza, ni en la fama, sino solamente en Jesús. Amén. Y como Pablo, también nosotros podemos llenar ese gozo profundo cuando conocemos al Señor, somos fieles a Él y dependemos totalmente de Él, como habíamos hablado anteriormente. Cuando nosotros amamos a Dios y hacemos de Él nuestra prioridad, vamos a empezar a experimentar aquello para lo que nosotros fuimos creados. Y vamos a poder vivir la vida que Dios quiso que viviéramos. Amén. Gozo y paz. Póngame en Colosenses 3, 1 al 2. Gracias. Ya que cada uno de nosotros hemos resucitado a una vida nueva con Cristo, pongamos nuestra mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios. Amén. Es importante que en Filipenses 4, el que habíamos leído ahorita, ese versículo, el 4 entero, ¿verdad? Del 4 al 19, lo estaba leyendo. Ese libro de Filipenses 4 tiene varias características de lo que es el gozo que el apóstol Pablo experimentó. Pero no me lo pongan porque no lo voy a leer. Solamente yo saqué varias características de lo que del gozo del apóstol Pablo y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Primero, Pablo nunca se inquietó cuando estaba pasando por problemas y vicisitudes, pues él sabía que Dios proveería para sus necesidades. También Pablo siempre estaba en paz, porque él fijaba su mirada en Jesús y no en la situación presente. Tomen nota para que lo apliquen, amén. Otra cosa que Pablo también hacía, él vivía siempre en constante contentamiento, siempre estaba agradecido a Dios por lo que él tenía. Él nunca estaba quejándose con el Señor. Ay, Señor, yo quiero esto, yo quiero lo que tiene fulanito, yo quiero tener ese carro, ese Mercedes o ese barco. No, él siempre estaba agradecido con lo que Dios le daba. Él estaba satisfecho. Pablo también sabía de dónde sacar su fuerza. ¿De dónde sacamos nuestras fuerzas en los momentos más difíciles de nuestra vida? Vamos a hacer como Pablo. Pablo la sacaba de Dios, incluso cuando él estaba encadenado. Y Pablo también sabía que Dios proveería para sus necesidades y que nunca lo abandonaría. Todo eso está dentro de Filipenses 4. Amén. Si nosotros queremos tener un gozo completo en nuestra vida, un gozo que no depende de las circunstancias ni de cómo nos encontremos, entonces yo te invito a que tú decidas cultivarlo en tu vida. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Las cosas no van a cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo te aseguro que irás experimentando un cambio progresivo en tu vida. Persevera. Yo te animo a que tú perseveres. Amén. Porque Cristo es el autor del verdadero gozo. Amén. Otro punto también que tú puedes usar para, ¿verdad?, cómo cultivar tu gozo. Cuenta tus bendiciones. Examina tu vida. Escribe en tu diario personal las cosas con las que Dios te ha bendecido.
Fíjate en todo lo bueno que hay a tu alrededor. Durante esta época de Pascua, en la que nosotros celebramos la resurrección de Cristo, que ya es pronto, toma tiempo para buscar una mayor conexión con el Salvador. Tercero, otra cosa que también puedes hacer para obtener ese gozo y aplicar la palabra a tu vida. Practica la reflexión. ¿Cuántos de aquí ustedes reflexionan en la palabra? ¿Meditan en la palabra? Eso es importante. El gozo puede llegar a tu vida en los momentos de tranquila meditación. David pudo entender eso. En el Salmo 16, David hablaba que aún en el lecho de su cama, él meditaba en la palabra del Señor y Dios le hablaba a través de los pensamientos, a través de su conciencia. Amén. Escucha atentamente la palabra de Dios, eso trae gozo. Lee la palabra de Dios, escúchala por audio. Acuérdate siempre de las promesas de Dios y del pacto que Él ha hecho contigo y con tu descendencia, con tus familiares. David hacía memoria del pacto de Dios perpetuamente y de la palabra que Dios había mandado para 1000 generaciones y daba gracia por eso. A veces va a ser necesario estar alejado por un tiempo de los medios de comunicación, porque a veces eso, mira, absorbe mucho de nuestra atención para practicar la reflexión. Me faltan 2 más. Y la cuarta, evita compararte con otros. ¿Sabes por qué? Porque tú eres único, tú eres especial. El molde que Dios usó para ti es completamente distinto. Amén. Y no hay otro molde como tú. No te compares con nadie. Amén. Se ha dicho que la comparación es la ladrona del gozo. Y sí que lo es. Pablo advirtió que los que están midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismo no son juiciosos, no tienen juicio. Vamos a 2 de Corintios 10, 12 al 13. No se preocupen. No nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. Este es Pablo, que les dicen que importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Así dice Pablo. Pablo estaba criticando a esos falsos maestros que proclamaban demostrar su propia bondad al compararse con otros, en lugar de hacerlo con los estándares de Dios. Cuando nosotros nos comparamos con otras personas, a veces podría ser que sentimos orgullo al creer que somos mejores que ellos, pero cuando nos medimos con los estándares de Dios, vemos claramente que no tenemos ningún motivo para sentirnos orgullosos, porque Dios nos ama a todos por igual. Para Dios no hay nadie mejor, uno mejor que otro. Dios nos ama a todos por igual. La gracia es para todo el mundo. Amén. No te preocupes por los logros de otro. Al contrario, pregúntate, hazte esta pregunta. ¿Mi vida está a la altura de lo que Dios desea para mí? ¿Está mi vida a la altura de lo que Dios desea para mí? ¿Cómo se compara mi vida con la de Jesucristo? Si tú te quieres comparar con alguien, si tú te quieres influenciar, no por el influencer eso que salen en la televisión o en los celulares, mira, compárate y busca tu influencia de Cristo. Amén. ¿Qué mejor persona imitar? ¿Qué mejor persona seguir? Si es que Él tiene el combo entero. Amén. Y la quinta, y ya terminamos con el estudio del gozo, busca revelación personal. Si tú pides, vas a recibir revelación tras revelación. Conocimiento sobre conocimiento. Con el fin de que tú conozcas los misterios y las cosas apacibles que traen paz, que traen tranquilidad, que traen seguridad, que traen gozo. Y esas cosas que traen gozo y vida eterna son los asuntos del Señor. Amén. Lo que le agrada al Señor. Amén. Cuando nosotros podemos entender eso, aplicarlo a nuestra vida, vamos a obtener victoria en muchas áreas. Y siempre vamos a estar gozosos. Amén. Ese es el carácter y la virtud que distingue a cada cristiano.
Que Dios me los bendiga y yo espero que este mensaje les haya sido de gran bendición. Ok, rapidito. ¿Alguien tiene una petición o una oración? A ver. Ok. ¿Alguien más? Ok.